Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Voy a leer para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien pueda decir amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Jesús. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿De dónde se levantó David? De su lecho. De su lecho. O sea, ¿estaba dónde? En su cama durmiendo. Gloria al Señor. Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Cómo era la mujer, amada mía? Hermosa. Era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Gloria al Señor. Bendita es tu palabra. Creemos que en esta mañana ya tú has tomado control de todo. Señor, solo pedimos que derrames de tu sabiduría, de tu revelación, la iluminación de tu palabra, que pueda estar en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo, y que podamos establecer tu palabra con denuedo, con gozo. Señor, en esta mañana, enséñanos. Señor, declaramos que tu palabra es verdad, y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana queremos predicar bajo un tema que lo hemos titulado: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Oiga, gloria al Señor. Ese poderoso. Parece ser que alguien se durmió. Parece ser que alguien no estaba a la expectativa. Parece ser que alguien no estaba cumpliendo con su deber de rey en este momento. Parece ser que alguien, cuando debía estar en la guerra, se quedó en casa de ocioso. Parece ser que alguien, cuando debía estar en la guerra, se quedó durmiendo, y eso le costó a él parte de su vida, parte de su reinado, parte de su ministerio. Bueno, en fin, le afectó. La Biblia no tiene problemas para narrar con franqueza los pecados del pueblo del Señor. Así es. No tiene ningún problema. Eso somos nosotros, que tenemos problemas para decirle a alguien alguna cosa porque de pronto nos da temor. Pero ¿sabe algo? Déjeme decirle, yo no sufro de eso. De pronto la gente se molesta, la gente al primer instante como que no le gusta que le digan las cosas, pero ahí va de todas maneras, yo se las digo. Entonces el pastor no tiene amor, el pastor no tiene tacto, le baja la moral a uno, le baja la autoestima. No, mi hermano, el pecado es pecado y tienen que confrontarte como sea, porque si no lo hago yo, Dios me va a pedir cuentas. Entonces la Biblia tampoco tiene problemas para narrar con franqueza los pecados del pueblo del Señor. Pero eso no significa de que esto se haga aceptable a los ojos de la gente. Esto no significa de que esto se haga aceptable el pecado de las personas.
A diferencia de otros libros que hablen de la vida, la Biblia, escúchame lo que te voy a decir en esta mañana, la Biblia indica los hechos, la Biblia señala, la Biblia confronta, Así es. pero la Biblia también muestra lecciones de vida. Así es. La Biblia muestra lecciones que nosotros debemos aprender. Amén. Para que nada quede en el tapete, para que nada quede entredicho. Y eso no se lo deja a la imaginación del hombre. No se lo deja a la imaginación de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia habla, eso va directo al corazón. Así es. Va directo al corazón. Así es. Pero hay algunas situaciones en la Biblia que muchas veces dan vergüenza hablar de ellas. Créame que sí, da vergüenza. Por lo menos, ¿cómo nosotros podemos hablar del hecho cuando Judas entregó al Señor? Eso es una vergüenza, pero era un plan de Dios. ¿Cómo podemos hablar nosotros de este hecho donde tal vez las personas entran en un estado de adormecimiento espiritual porque no están apercibidos? Gloria al Señor. Así es. Eso es vergonzoso. Antes de continuar, yo creo que hay personas que deben escuchar y ver este mensaje. Por eso le voy a pedir a cada uno de ustedes que está allí, comparta, dele compartir, porque alguien necesita de esta palabra. Así es. Todo el que está conectado ahí, dele compartir. Y nosotros no podemos ser egoístas. Nosotros no podemos ser egoístas a esto. O sea, usted que me está viendo, usted que me está observando, que me está escuchando, dele compartir a esta transmisión para que vea usted cómo la gente es alimentada. Amén. Entonces, hay cosas en la vida que da vergüenza hablar de él. Como para nadie es un secreto que hay hechos en la vida de los ministros, de los cristianos, que da vergüenza hablar de ellos. Y cuando alguien te pregunta por ese tipo de personas, tú tratas como que de obviar, porque tampoco es que uno, no, sí, lo que pasa es que él está en pecado. O sea, no es lo correcto. No es lo correcto, ni tampoco es ético. Sí. Pero a uno le da vergüenza, uno dice, ¿qué le digo? No le puedo mentir. Entonces uno, para disfrazar la cosa, entonces uno dice, no, lo que pasa es que está pasando un proceso. Esa es la clave. Lo que pasa es que está pasando un proceso, pero detrás de esa palabra proceso hay algo que se llama pecado. 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 Y ese no lo podemos ocultar. Pero da vergüenza esto. Imagínense si da vergüenza para nosotros, ¿cómo se sentirá el Señor cuando ve que un hijo suyo, porque lo ama tanto, de igual manera no dejamos de ser hijos de Dios? Así es. El hecho de que nos vayamos de casa, el hecho de que no estemos en la congregación, el hecho de que nos hayamos apartado, no dejamos de ser hijos de Dios. La diferencia es que el que se queda en casa está en obediencia y el que otro se va está en desobediencia. Desobediencia, ahí es donde está la diferencia, pero sigue. Seguimos, porque Dios no tiene allá. Lo borro. Lo borro porque ya no es hijo mío. En el libro de la vida. Lo coloco porque no. Pero hay vergüenza, Efesios capítulo 5, versículo 6 al 13, pastora. 5, 6 al 13 dice. Sí, lean, por favor. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hay un título que dice, andad como hijos de luz. Voy a leer el versículo 6 del capítulo 5 de Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aleluya, siga. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Siga, hasta el 13. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Gloria a Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Qué poderoso es ese versículo. El apóstol Pablo tenía una sabiduría. Para la gente que está en esta situación, que cree que nadie los ve, que cree que de pronto ellos colocan ahí entre paréntesis, yo no estoy haciendo nada malo. Es que nadie me puede juzgar. Ese es el cuento de la gente. Nadie me puede juzgar. El único que juzga es Dios. Qué equivocado está, hermano. Porque la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio. Amén. Con justo juicio. Amén. Y yo creo que es justo cuando se le dice algo a una persona y está en esa situación. Es justo. Así es, porque está, la persona está en la situación y al darle la exhortación, O sea, tú no puedes. Tú lo estás salvando para que verdaderamente él sea una persona libre, sea salva y también su fe sea sanada. Amén. Uh-huh. Si alguien llega a mí y me pregunta por alguien, por una persona, y yo sé que esa persona, supongamos, dejó su hogar y tiene otra pareja, ¿verdad? Yo lo sé. Y resulta que alguien viene a preguntarme por él, ¿yo qué le puedo decir? No, él se mudó por una piececita solo. Yo no puedo decirle eso. Le estoy mintiendo. Hombre, él se separó de su esposa y tiene otra mujer. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más no le puedo decir más nada? O de pronto él, se fue de la iglesia porque anda en sus negocios torcidos. ¿Yo qué más le puedo decir? Tengo que decirle la verdad. O sea, eso no es para... O sea, el problema no es mío, el problema es de la persona que está en la situación vergonzosa, porque aquí lo dice. Sí, aquí lo dice. Y hay que aclarar algo, decirle la verdad, pero si la persona te pregunta, porque si no te pregunta, claro, tampoco a nadie le interesa. Total. A mí si me preguntan lo digo. Sí, no tengo por qué ocultar eso. Es más, yo no tengo problema para eso. Entonces, los sucesos, cuando nosotros miramos este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, del primer libro de Samuel, ¿verdad? Cuando nosotros miramos este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, nosotros vamos a mirar y a observar algo bien especial. Y es que hay que mirar las cosas con un corazón dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Hay que mirar las cosas dirigidas por un corazón conectado al Espíritu. Aleluya, amén. Porque tampoco es que uno va a desprestigiar a la persona. Porque muy bien el apóstol Pablo dice que hay que considerar a la persona como a nosotros mismos. Así es. Dice, no sea que nosotros también seamos tentados. Así es. Entonces, tampoco opacar, tampoco destruir, no, sino hablar con verdad. Amén. Hablar con verdad. Y juzgar con justo juicio. Amén. Pero en este campo, cuando la persona empieza a hacer, porque es que si nosotros miramos a David, nosotros lo vamos a encajonar, o lo vamos a mirar, o lo vamos a establecer dentro de un personaje que no era cualquier persona. O sea, dentro de un personaje, era un rey, que la Biblia señala como alguien especial, porque la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es más, cuando Dios desecha a Saúl y escoge a David, dice el mismo Señor, he hallado a uno conforme a mi corazón. Amén, así es. O sea, que era alguien especial para Dios y para un pueblo. Pero este hombre, conforme al corazón de Dios, un día por quedarse dormido cuando tenía que ir a la guerra, un día por quedarse en casa cuando tenía que ir a la guerra, un día por quedarse de ocioso cuando tenía que ir a la guerra, le aconteció lo que usted sabe ya, lo que leímos al principio. Por eso es que le coloqué el título a este mensaje: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Amor, y se vale descansar porque el cuerpo debe descansar, pero en tiempos de guerra no se debe descansar. No se puede descansar. Y él se descuidó en tiempos de guerra. No se puede descansar. Ahora, ¿qué dice Hebreos con respecto a estas personas que conocen la palabra, que han degustado del poder de Dios
pero que caen en estas situaciones terribles. Hebreos capítulo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, Santo. después de haber recibido el conocimiento de la verdad. David no tenía la verdad. Claro que la tenía. Sí la tenía. David conocía a Dios. Sí. Él sabía quién era Dios. Él sabía que no podía estar en ese tipo de Así es. situaciones. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Escúcheme bien. Ahora, para que la gente tal vez diga, no se sienta mal, ahora David dice, el escritor sagrado en hebreo dice, ahora te voy a remontar allá al Antiguo Testamento. Porque de pronto tú me estás diciendo, no, pero es que eso es en el Nuevo. Te voy a remontar al Antiguo. Y dice, el que viola la ley de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cómo era el castigo para aquellas personas que hacían este tipo de actos? Como los que hizo David. Lo mataban. Muerte, Muerte. muerte, muerte. Entonces el escritor de Hebreo dice, bueno, ya te metí allá donde merecía muerte. Ya te metí allá. Ahora te traigo nuevamente para acá donde está la gracia. Y dice, ¿cuánto mayor? Hace una pregunta el escritor. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta del Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Gloria al Señor. O sea que hay mayor castigo. Tremendo. Ahora hay mayor castigo en la gracia del Señor. Amados hermanos, amigos, señoras y señores, usted que me está escuchando allí, no fue un apasionado adolescente de 13, 14, 15 años el que se metió a propósito en este pecado. Porque cuando una persona peca, lo hace conociendo el daño y el prejuicio que viene. Yo no le estoy hablando de un niño de 13 años. Yo le estoy hablando de un hombre de Dios que había llegado a la edad madura. Un hombre que era rey. Un hombre que conocía las consecuencias del pecado. Un hombre que conocía a su Dios. Aleluya. Un hombre que sabía que ese Dios castiga. Número 1, cuando David empieza a hacer esto, creo que para cualquier persona no es fácil observarlo desde la óptica espiritual. No es fácil. Ahora, ¿qué es lo que David sentía en ese momento cuando estaba practicando esta aberración? Esto que no debió hacerlo nunca. Número 1, se sentía confiado en sí mismo después de disfrutar victorias y prosperidad. ¿Cómo así, pastor? Claro, él era el rey. Yo soy el rey. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Dios me ha dado victorias, Dios me ha dado prosperidad. ¿Cómo no me voy a dar un necesito yo? Y así hay personas. Tal vez no le dicen, yo soy rey, pero le dicen, yo estoy joven. Y si yo cometo algo, Dios me perdona. Si yo cometo algo, Dios puede hacer algo Y conmigo. lo peor, que lo cometen y están tranquilos. Bendito Dios. Número 2. Fue desobediente quedándose en casa cuando debería haber estado en el campo de la batalla. Fue desobediente. Número 3. Estaba ocioso, acostado al atardecer. Y usted sabe que una mente ociosa, una mente Que no se ocupe que no está ocupada en las cosas del Señor, es presa fácil del diablo. Así es, así Es es, presa fácil del diablo. así es. Una mente todo el tiempo en Instagram, una mente todo el tiempo en Facebook, una mente todo el tiempo en el vacile, en la cosa, tú sabes, en el ya tú sabes. Una mente así está propensa a caer. Así es, o viendo novelas. Él estaba acostado.
Relajado. Relajado. Le va a causar risa, pero le voy a decir. Él estaba echado. Con los pies en el banquillo. Pasión de gavilanes. ¿Cómo es que se llama? La Rosa de Guadalupe. ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra? Rafael Orozco. Bueno, te vamos a poner una más fácil, que no es tan así, pues. Rafita, te vas. Rafita. Rafael Orozco. El hilo de la canción. O vamos más allá. Diomedes. Diomedes. Viendo todas las sinvergüenzuras de Diomedes. Eso estaba haciendo David. Pastor, en ese momento no había televisión. Yo no te estoy diciendo, estoy poniendo una comparación. Yo sabía que no había televisión. Estaba ocioso, acostado al atardecer. Se dio a las pasiones desordenadas. Se dio a las pasiones desordenadas. Dando rienda suelta, pastora. A su carne. Ay, Padre mío. Dando rienda suelta y libertad a sus deseos carnales. Sus concupiscencias. A sus deseos carnales. En vez de estar autodisciplinándose. Y por último, fue descuidado, permitiendo que sus ojos vagaran y se sintieran Tremendo. agradables, se rindieran al deseo de la carne y a los deseos de los ojos. Sí, Señor. ¿Qué dice Carta de- primera carta del de apóstol Juan, Vamos a capítulo 2, versículo 16? ¿Qué dice? Primera carta, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice. Porque todo todo, lo que hay en el mundo. todo, no es una cosa, todo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Esto no proviene del Padre, esto proviene del mundo. Escúcheme, el soldado de Cristo nunca debe descuidar su armadura. Así es. Eso es lo que debe hacer el soldado de Cristo. Jamás debe descuidar su armadura. Santiago 1.13 lo describe de una manera tremenda. Santiago dice, Hasta el 15. cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, pecado, siendo consumado, da luz a la muerte espiritual. Aleluya. Estos son los mensajes que a veces la gente dice, el pastor va a hablar de pecado. Pero esos son los mensajes que te van a llevar al cielo, a estar un día en la Por eso presencia es que de Dios. usted crece en Gengle, por eso es que usted crece ahí todo, porque nunca se le confronta. Amados hermanos, este pasaje bíblico que acabó de leer mi amada esposa, la pastora Doris, describe perfectamente el caso de David. ¿Por qué lo describe? Número uno, porque sus deseos fueron activados por la vista. Sus deseos fueron activados por la vista y fracasó al no contenerlos. Ojo, ojo, tú que eres tan fuerte, tú que te crees la última carimañola de la palangana, que no te va a pasar nada. Ojo, porque el ojo te puede llevar al fracaso. El ojo te puede llevar al fracaso. No puedes contenerlo. Número dos, el deseo concibió el pecado en su imaginación. Cuando él ve a aquella mujer, él espepita los ojos, como decimos nosotros. Él espepita los ojos. Y cuando espepita los ojos, eso viene a su mente y se encaja. Hay algo que en psicología y sociología, ¿verdad? Se conoce como esa obra o ese momento donde el subconsciente capta una imagen.
3 segundos basta para captar una imagen. ¿Cómo se llama eso, Susan? El preconsciente. Está acá. Se ha descubierto que está acá. ¿Y el subconsciente? No existe. Pero entonces el preconsciente es el mismo subconsciente. Es el mismo. Y viene y lo concibe en su imaginación. Y hasta allá va la imagen. Número 3. Cuando él ve esa imagen y cuando él ya la concibe, su voluntad se rinde y lo lleva a cometer el pecado. Su voluntad se rinde y lo lleva a cometer el pecado. ¿Y cuál es el resultado de sus acciones? La muerte. La muerte espiritual. La muerte. Es la muerte. Ahora, David dejó de hacer algunas cosas. No vigiló, no oró como ordena la Biblia, ni tampoco trató con su decisión a sus ojos errantes. Él no trató con eso. Porque él hubiese podido cambiar la mirada hacia Total. otro lado y correr y hacer otra cosa, o de pedirle a Dios, ayúdame. O como hizo José, José corrió. Pero pronto hay personas que se van, hacen otra cosa y dicen, no hay poder, reprenden. ¿Qué tal si José empieza a quedarse allí cuando la Potifara, La Potifara. la Potifara empezaba A tocarlo y cosas. porque lo estaba tocando, Sí. lo estaba tocando, Y día a día lo seducía. lo seducía día a día, lo acosaba, ahí estaba pendiente. Y el acoso es papacito, ¿cómo está? ¿Qué tal si José se queda? ¿Cómo te queda bonita esa camisa y llegar hasta el besito? Y ay, ¿cómo está de bonito? José, Eso es acoso. José no se quedó allí. ¿Fue tentado José? Claro que fue tentado. David también fue tentado. Pero David pudo haberse alejado de la tentación. O sea, si José pudo, él también podía. ¿Cómo nosotros podemos dejar que esa tentación no pase más allá? Acudiendo a la palabra del Señor, acordándome de lo que está en mí, acordándome de lo que Dios sembró en mí, acordándome de quién soy en el Señor, acordándome que fui llamado para hacer luz, acordándome de toda esa, traer a memoria quién era antes y quién soy ahora, trayendo a memoria qué es lo que puede hacer el Señor conmigo, trayendo a memoria qué me puede pasar después de cometer el pecado, trayendo a memoria qué me puede destruir el pecado en ese momento. Eso es lo que usted debe pensar. Escúcheme bien. Por eso es que el escritor sagrado, cuando habla, el proverbista, cuando habla de adulterio, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras, dice otra traducción, dice, el que comete adulterio le faltan sesos. Sí, señor, así es. Le faltan sesos. David debía acudir a la palabra. Y él tenía que considerar que Betsabé era una mujer casada. Y no solamente que era casada, sino que estaba casada con uno de sus valientes soldados. Pero ¿sabe algo? David, cuando comete esta situación terrible, él no se da cuenta que Betsabé era también nieta de Ahitofel. Que Ahitofel servía con David, pero cuando ya pasó todo esto, como consecuencia de todo este pecado, vino y se levantó en contra del mismo David, tomando partido al lado de Absalón. Imagínate. Y lo traicionó. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene una consecuencia. David tenía ya muchas esposas y Dios le dijo, si me hubieras pedido, yo te lo hubiera dado. Él tenía muchas esposas. Pero era porque en aquel tiempo se lo permitía el Señor, pero tenían que ser mujeres libres, que no tuviesen marido, que no tuviesen casadas, que no tuviesen con otro hombre, que no hayan tenido otro hombre, libres, mujeres libres. Sí, pero en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesús, Jesucristo dice en su palabra, con solo codiciar la mujer del prójimo ya has adulterado en tu corazón. Nada más con solo decía, ay, que mamacita, que enseguida perdiste, si no te percibe y si no le pides al Señor perdón por eso, eso delante de los ojos del Señor no está bien. Mira,
Y es doloroso ver cómo este hombre manchó su reinado por esta simple bobadita, como lo llaman algunos, por este desliz, como lo llaman algunos, que no es ningún desliz, es pecado, así se llama, pecado. Ahora, nosotros debemos admitir también que David no solamente fue el culpable, esta también era sinvergüenza, porque esta se hubiera parado en la raya. Respéteme, señor, hágame el favor. Así es. Respéteme. Ella era sinvergüenza, como dices tú. Veía yo un pasaje cuando el faraón llama a José, ¿verdad?, para que le interprete los sueños. Y cuando Faraón llama a José para que le interprete los sueños, lo que quiere Faraón es que José se arrodille delante de él, porque él era el soberano, entre comillas. Él era Dios en la tierra, supuestamente el Faraón. Aún creo que Potifar también le dice, arrodíllate. Y el otro, arrodíllate, firme. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Así es. O sea, ese es un hombre de Dios. Un hombre con principio, un hombre con carácter, con madurez, un hombre que sabe para qué lo llamó el Señor. Él no puede arrodillarse delante de otro Dios con D minúscula. Con D minúscula, sí. No puede. Pues así mismo esta sinvergüenza tenía que hacerlo. Porque Betsabé se lo hubiese parado, no, Señor, yo soy de mi esposo. Me respeto. Son dos situaciones difíciles y diferentes, pero es la misma integridad que debe manejar uno. No puedo. Pero es que yo soy el rey, usted puede ser lo que sea. Pero me respeto. Pero usted a mí me respeta porque yo soy la esposa Además, de uno de sus soldados más valientes. ¿Oye? Además, se lo voy a decir a mi marido. Ella tenía que pararse en la raya, pero ella también tenía culpa. Así es. Ahora, ¿qué dice Santiago 1.15? Léalo nuevamente. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Aleluya, déjelo Y ahí. el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Cuán ciertas son estas palabras en la experiencia de David? ¿Por qué? Porque en lugar de clamar al Señor y confesar su pecado, el rey envió a llamar ahora al marido, porque la mujer le dijo, estoy preñada. ¡Ay! La luz. Dios siempre deja alguito ahí, ¿verdad? Dios siempre deja ahí alguito ahí. Que saldrá la luz. Este es como cuando... y pasa ahora, mira. Ese es como cuando el tipo sale con la mujer en el carro, que no es la esposa. La monta adelante. Escúcheme, ese puesto de adelante es de esta sierva únicamente. Amén, aleluya. Y de mis hijas. Así es. ¿Y tu mamá? Y mi mamá. Y una que otra vez he montado a mi hermana, pero siempre las he hecho para atrás también porque no las conocen. Entonces, hay veces que de pronto, miércoles, la sinvergüenza deja algo en el carro. Deja. Bueno, así le pasó a David. Acá no se lo dejó en el carro, acá se lo dejó en la barriga a Isabel. Se lo dejó en la barriga. Y ahora este hombre, ¿cómo hace? Dios mío, ¿qué hago para tapar esta falta? ¿Qué hago? Bueno, voy a ponerlo a dormir con ella. Por supuesto, Urías, como era el mejor soldado, por así decirlo, de David viene y lo manda para la casa, para que duerma con su mujer. Y Urías, como buen soldado, como un hombre íntegro, como un hombre obediente, que sabe que había que cuidar a su señor, él rehusó a irse a su casa. Y ahí falló el primer plan. David toma otro plan y ahora ¿qué es lo que hace? Lo emborracha. Y quiere mandarlo nuevamente otra vez a su casa, pero aquí nuevamente también le falla porque él se quedó ahí, en la puerta, no entró. Digo, no, yo no puedo descuidar a mi señor. Mientras este quería cuidarlo y mientras este quería salvarlo, este le estaba haciendo una trampa. Tremendo. Qué falta de integridad. Y lo más triste, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, porque se descuidó. Es más, le digo, hombre de Dios, no te descuides.
Urías tenía más disciplina y más integridad que David. Claro que la tenía. Así es. Claro que la tenía. Pero el pecado seguía creciendo y ahora David decide, cuando ya, imagínate, el pecado ciega a la gente. Ya David ahora, ya cuando no ve respuesta alguna, ¿qué es lo que dice? Hey, mételo en lo más recio de la batalla. Llévatelo allá donde está el balín bajito. Llévatelo allá. O sea, lo puso en todo el frente. Fue el frente de batalla. De batalla para que él fuera el primero eliminado. Para no que él había fuera escape. el primero eliminado. No había escape para O sea, él. maquinó el asesinato de él. ¿Y el plan qué hace? El plan resulta. O sea, que un pecado lo llevó a otro. El plan Sí, resulta. tremendo. Y ahora Un pecado el valiente y bravo soldado de David llamado Urías Eterno. muere en batalla. Tremendo. Muere en batalla, sí. Algunos tal vez en el palacio elogiaron en su mente a David, porque cuando David ve esto, a los pocos días manda a llamar a Betsabé para que se venga al palacio y poder estar con ella. Y yo me imagino que en el palacio dijeron, ay, qué bueno es mi señor, tomó a la viuda. Qué bueno es mi señor, no dejó a la viuda sola. Qué bueno es mi señor. Ahora, con esa situación que tiene la viuda, ay, qué bueno que se la haya traído para el palacio. Bendito el nombre Pero del estaba Señor. tapando y tapando. Pero David era maquinando otra cosa. Pero ahora viene David y el Señor, ahora viene la confrontación, Aleluya. la confesión de David. Santo. Según muestra la Biblia, pasó por lo menos un año donde David esconde El su pecado. pecado. Pasó por lo menos un año. Y mientras donde él, David mientras esconde él su escondía pecado. ese pecado, sus huesos se secaban, el espíritu se había ido, estaba vacío, se sentía mal, porque con Dios, cuando uno peca con Dios está muy mal. Muy mal. Amén. Y mire, cuando usted lee los Salmos 32 y 51, no los vamos a leer ahora, usted se da cuenta que David verdaderamente se arrepintió. Esos salmos describen los sentimientos de David durante todo ese periodo difícil que atravesó. David se debilitó, se enfermó, perdió su alegría, perdió su testimonio, perdió su poder. Ya no tenía fuerza para cantar, Ya no adorar, tenía para nada, enseñar, nada, porque el pecado destruye. Te degrada totalmente, El pecado te pierde la destruye el fortaleza, alma. pierde las fortalezas espirituales, El pecado te te enferma. enferma y no tienes Entonces, fuerzas para Dios orar. le dio a David un año, sí, yo creo que es mucho tiempo, para que él se pudiese arrepintiera. arrepentir y arreglar las cosas, pero él persistió en esconder En tapar. su pecado. Yo creo que si se hubiese acercado sinceramente al Señor, arrepentido, las cosas hubiesen sido diferentes, pero David no lo hizo de esa manera. David persistía en su pecado, persistía en ocultar su pecado, persistía en mantener calladas las cosas, y de esa manera no trabaja el Señor. La Así Biblia es. dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Amén. Y mira lo que pasa en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Ajá, que- Segundo libro de Samuel, en el 12. capítulo 12. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, ahí está el punto, Diga. y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, no le gustó, y dijo a Natán el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte, es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque
hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. David, cuando le cuentan esta historia, dice: oye, qué malvado es este hombre. Este tipo es un sinvergüenza, este tipo hay que... No. Tiene que pagar 4 veces más lo que hizo. Pero lo que no sabía David es que le estaban hablando de él mismo. Y Natán, valiente, Natán sinvergüenza, Natán decía: a mí me interesa que tú seas el mejor diezmador de la iglesia. Trayéndolo a este tiempo. A mí me interesa que tú seas el mayor diezmador de la iglesia. A mí me interesa que tú seas el más colaborador de la iglesia. Pero eres un pecador sin vergüenza. Arrepiéntete. ¿Sabes por qué? Porque tú eres ese hombre. Te acostaste con esta mujer. Mataste a su esposo. O sea, le comentó todo. Tú pensabas que eso se iba a quedar así como así. No, señor. Y sabes una cosa. El hijo que te ha nacido va a morir hoy. Va a morir. Porque Dios ha decidido hacerlo de esa manera. Ese va a ser la consecuencia, una de las más grandes consecuencias. Pero no solo eso, sino que tú vas a pagar cada una de las cosas que has hecho. Así es. Y qué fácil es convencerse de los pecados de otros, mi amado hermano. Pero Natán sin temor le dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre sin vergüenza. Así es. Ahora, hay algo bien especial, y es que nosotros también debemos elogiar a David por inclinarse ante la autoridad de la palabra de Dios y contra su pecado, porque David podía haber matado a Natán. Cállate, sin vergüenza, que vienes respeta a su rey, porque él tenía la autoridad y el poder, pero no lo hizo. Él respetó, él agachó su cabeza, él se humilló y dijo: así es, así es. Amor, mira el versículo 9 del capítulo 12, según de Samuel. ¿Por qué le dice el profeta Natán? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tremendo. Mire, esto que hizo David, fue algo que merecía castigo regio. Y mira lo que le dice el versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Me encanta esta frase. Y así pasó. Y a pleno sol. Así pasó. O sea que no hay nada oculto que no sea manifestado. Así pasó. Así ¿Qué es. fue lo que pasó, mi amado hermano? Dios estaba listo para perdonar los pecados de David, pero no podía impedir, escúchame, no podía impedir que aquellos pecados den a luz a la muerte. No podía impedirlo. Eso es algo que está escrito. Y toda persona que comete pecado va a tener su consecuencia. Así es. Va a tener su consecuencia. La gracia de Dios perdona, claro que perdona. La gracia de Dios perdona, pero el gobierno de Dios debe permitir que los pecadores cosechen lo que siembran. Ese es el gobierno de Dios. O sea, la consecuencia del pecado. Ese es el gobierno, eso es lo que está establecido. Uno debe cosechar lo que siembra. Por eso el Salmo 99:8 dice: Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador, pero retribuiste de sus obras. Tremendo. Debe pagar 4 tanto, dijo David. Eso es lo que dijo. Debe pagar 4 veces eso que hizo. Debe pagar. Oye. Y ese hombre debe morir. Y entonces, ¿qué hizo David? Estaba declarando su propio castigo. Estaba declarando su propio castigo. Sí, Señor. A la historia que Natán le contó. Así que Dios aceptó su sentencia. Y escúcheme algo, si usted ve la palabra, dice la Biblia que la espada nunca se apartó de la casa de David. Nunca se apartó. El niño murió. El niño murió. El niño murió. Y todo lo que vino después, usted ya conoce la historia, pero voy para abajo porque quiero terminar esto, porque de pronto hay algunos que se me van a indigestar hoy.
la contrición de David. Pronto se movió la mano castigadora de Dios y el niño enfermó. Natán dijo que moriría, el niño murió. David hizo lo que tenía que hacer todo hombre, ayunó, oró, se entregó, pero Dios dijo, ya yo he decidido que ese niño va a morir y muere. Pero nosotros apreciamos algo, la preocupación de David por el niño y su madre. Esto no lo pudo salvar tampoco. Por mucho que usted y yo nos preocupemos por lo que ya cometimos y que es desagradable ante los ojos de Dios, Dios no se va a devolver de eso. Dios dice, esto es lo que va porque tienes que pagar. Si usted está pensando que Dios va a olvidar lo que usted hizo en secreto, conociéndole a Él, pues está equivocado, está equivocado. Así es. Porque espere Pasa la mano de Dios, porque Dios siempre pasa factura. Este trágico episodio empezó con David mirándose en su casa y mirando lo que no debía ver, pero terminó como con una criatura muerta y terminó Dios haciendo que se cumpliera lo que le dijo el profeta. Nunca se apartará la espada de tu casa. Y lo que tú hiciste en secreto con Betsabé, lo van a hacer con tus mujeres a la luz del día, a pleno sol. A pleno sol. Entonces, mi amado hermano, no espere que Dios empiece a ser benéfico con usted cuando usted no lo fue con Él, cuando usted no fue obediente a Él, cuando usted no fue agradable ante los ojos del Señor. ¿Cómo es que brilla la gracia de Dios? Claro, la gracia de Dios brilla cuando nosotros nos arrepentimos, pero debemos entender también que todo pecado tiene una consecuencia. Termino con esto. Capítulo 12, versículo 24. Léalo. 12:24. Dice así: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Y el otro? 26. Salomón. El otro Salomón, sí. Gloria al Señor. El otro fue Salomón. Salomón. Todo esto porque Dios escogió a Betsabé para que fuera la madre del próximo rey. Salomón. Salomón significa pacífico. ¿Qué significa Salomón? Pacífico. Pacífico. Dios convirtió la maldición en una bendición, porque Salomón fue el cumplimiento, escúcheme bien, de la promesa dada a David. David había recibido una promesa. Por allá usted lo puede leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, versículo 9. Y este suceso en la vida de David, escúcheme, debería ser una advertencia para todo cristiano que hoy está tal vez a punto de caer. Así Nosotros debemos mirar el Señor crea la atmósfera, amor. esa situación que vivió David. Amén. El Señor crea la atmósfera, y cuando Dios manda una palabra porque quiere liberar a un hombre o a una Así mujer de este demonio de adulterio, porque para mí es un demonio que destruye totalmente la familia, la vida, las personas, los hijos, todo, la economía, todo. Entonces Dios te ama, y por ese amor, por eso Dios hoy trae esa palabra. Y es importante tener muy en cuenta, amor, que nosotros, tanto los hombres y las mujeres de Dios, debemos estar pidiéndole al Señor todos los días que limpie nuestra mirada, que santifique nuestra mente. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo piensa lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que tiene buen nombre. Entonces, a eso nos llamó Dios, a estar apercibidos. Jesús dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, esa carnecita hay que fortalecerla con la oración, la palabra de Dios, haciendo lo bueno, pensando. Siempre cuando vengan pensamientos malos, renuncia a esos pensamientos, deséchalos, ora, pídele al Señor, reprende, lee la palabra, y eso te va a mantener.
No es difícil, no es difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar siempre. O sea, amén. Para eso Jesús dejó su Espíritu Santo, para hacer la obra en el corazón de aquellos que han creído en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es maravilloso, nuestro gran amigo fiel y verdadero, como lo es Jesús y el Padre. Y nosotros tenemos como Iglesia de Cristo Jesús ese precioso regalo que es el Espíritu Santo. Sea amigo del Espíritu Santo y Él te librará de muchos males. Gloria al Señor. Termino con esto. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice: así que el que piense estar firme, mire bien que no caiga. Okay. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Se promete una vida de escape al enfrentar la tentación. Se promete una vida de escape al enfrentar cada tentación. Sin embargo, como en el caso de David, usted y yo jamás podremos vencer la tentación si permitimos que nuestros deseos tomen control. Nosotros somos los que debemos controlar nuestros deseos, no los deseos. Escúcheme, necesitamos darnos cuenta que los principios del pecado y cuidar de tener limpia nuestra imaginación, amén, depende de nosotros. Amén. Depende de nosotros. Así es. Padre, te doy gracias en el nombre de Señor. Jesús. En el nombre poderoso te bendigo en esta hora, te así alabo, es, te Señor. glorifico, te Gracias, exalto. Señor. Señor, en esta Así mañana es, yo he Padre. predicado tu Amén, palabra, sí, Dios Señor. mío. Sí, Creo Padre que Santo, Dios. tú nos has hablado en Así esta es. hora, Gracias, Señor, y creemos, Gracias, eterno Dios, Jesús. que usted tiene control de todas las cosas. Amén, sí, Señor. Hoy colocamos la vida de cada uno de tus hijos en el delante nombre de ti. poderoso de nuestro Colocamos Señor a cada Jesucristo. uno de tus hijos, Señor, que en esta Límpianos. mañana están allí conectados. Amén, Señor, fortalécenos, Límpianos. Señor. Si alguno, Señor, Así es, Señor, está a punto de caer, sí, Dios Señor, mío, ayúdale, no lo permitas. sálvalo. Tráele, Sálvalo. líbralo, No permitas Señor. que el enemigo, Sí, Señor, lo lleve hasta ese estado de condenación, sálvalo, líbralo, hasta ese Señor. estado de impureza. Ese No lo rato de permita. placer, líbralo. En el nombre Sí, poderoso Señor, de Jesús. Padre, en el nombre Reprendo de toda obra del enemigo. Reprendemos, Declaro, Señor, todo que plan. usted da fuerzas nuevas. Así es, Señor, en Que el usted da nombre de dominio Jesús. propio a cada uno de nosotros Así para es, poder, Señor. Dios Amén, mío, establecer Señor. un orden en nuestra vida. Así es, Reprendemos la obra infructuosa de las Amén, Señor tinieblas. amado, Padre Declaramos Santo, que cada Señor. hogar, Señor, Así es, representado Señor, en lo tus hijos, declaramos, Señor, está en el cubierto nombre con de tu Cristo. sangre, Señor. Así es, En el Señor, nombre la de Jesús. sangre de Cristo tiene poder. Te damos Señor. gloria y honra, Así es, Señor amado. creyendo, Padre. Dios mío, que en esta Así mañana es, Señor amado, hay un Padre. pueblo, Señor, que se Así guarda es, para Señor ti. amado, Padre. Te damos gracias Así es, Señor. en el nombre de Jesús. Así es, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén.